Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 14. Tras regresar a la casa alquilada, los cuatro entraron, y Lorien inmediatamente colocó una barrera insonorizante. Así, ningún sonido se escaparía. Había dos habitaciones, una grande y otra pequeña. Naturalmente, Ella ocuparía la pequeña. Lorien y las dos niñas usarían la grande. Decisión tomada. Ella ya estaba agotada de correr todo el día. En cuanto entró en su habitación, se desplomó en la cama y se quedó dormida. Ya era de noche, y en Westview no había mucha gente a esa hora. La mayoría se quedó en casa. En el dormitorio más grande, Wanda estaba usando magia para hacer la cama, reemplazando la ropa de cama con su propio colchón y edredón. Gwen, observándola, empujó los zapatos de Lorien con el pie y luego hizo una señal con la mano. Era hora de comenzar con el plan. Lorien asintió con anticipación. Wanda, primero me voy a duchar. Puedes ir después de mí. Wanda siguió trabajando en la cama y asintió. Está bien, adelante. Gwen le guiñó un ojo a Lorien y se fue. Entonces, ¿cuál era el plan? Paso 1. Gwen dice que se va a duchar. Paso 2. Lorien aprovecha la oportunidad para manejar a la bruja. Paso 3. Gwen regresa después de ducharse. Paso 4. Formen un equipo para atormentar a la bruja. Paso 5. Juega Spider-Knight nuevamente. Perfecto. Siguiendo el plan, el primer paso ya estaba en marcha. Lorien pasó al segundo. Se acercó y atrajo a Wanda hacia sus brazos justo cuando ella terminaba de hacer la cama. Has trabajado duro. Wanda sonrió. ¿Cómo puede ser tan difícil usar la magia para relajarse? Tú me enseñaste. Lorien le tomó la mano. Tienes razón. Pero ese no era el verdadero punto. Él deslizó su brazo izquierdo alrededor de su cintura, todavía sosteniendo su mano con la derecha, y agregó casualmente. Gwen dijo que se tomaría un tiempo. Quiere remojarse un rato antes de regresar. ¿Eh? Wanda parpadeó. ¿De verdad dijo eso? Sí, lo hizo. Lorien asintió, aunque esa parte se la había inventado. Wanda, sin embargo, parecía pensar que no había tiempo suficiente. Se apoyó en él. Estás tardando demasiado. Gwen volverá pronto. No lo hará, murmuró Lorien en su oído. Y así se desarrolló el plan. Paso 1. Paso 2. Paso 3. Paso 4. Paso 5. Gwen se rió a carcajadas. Wanda lloró. Era difícil saber si de incomodidad o de alegría. Sea como sea, lloró, y luego se desmayó. A la mañana siguiente, Lorien se despertó sintiéndose más feliz que nunca. Ni siquiera ganar la lotería se comparaba. La verdadera emoción fue romper sus propios límites. Se levantó de la cama, tarareando una melodía mientras abría el agua caliente. Incluso secarse el pelo con la toalla tenía ritmo. No pudo evitarlo. La noche anterior había sido increíble. Su primer sueño se había hecho realidad, y no fue fácil lograrlo. Había aprovechado cada oportunidad, cada conversación, cada intercambio verbal, cada impulso que impulsaba la situación. Oportunidades como esa eran escasas. ¡Wow! Esto sí que fue una bendición del cielo. Lorien sabía que su éxito había sido una combinación perfecta de oportunidad, ubicación y personas. Al igual que aquella vez en el aeropuerto de Leipzig. Sin el entorno adecuado, no habría sucedido. Pero una vez fuera, funcionó. Dime que no es genial. Es fantástico. De todos modos, Lorien estaba muy contento. Después de ducharse, chasqueó los dedos y se secaron en un instante. Las dos niñas todavía estaban dormidas y probablemente no se levantarían hasta el mediodía, así que decidió salir a comprar el almuerzo. El pan, la mermelada y la ensalada de ayer irían bien con unos salteados. Por si fuera poco, todavía tenía arroz frito con huevo. Definitivamente necesitaban reponer fuerzas después de la noche anterior. Como había dicho antes, aquí estaba la analogía nuevamente. Lorien era, Wanda era 1, Gwen era 2. Al principio, eran dos los que atacaban implacablemente a uno, llevándola hasta el punto de llorar y ponerle los ojos en blanco. Una vez que uno salió del escenario, se convirtió en un duelo entre dos. ¿El resultado? No hay competencia. Ganado. Con su impulso cada vez mayor, ¿cómo podría Lorien perder? ¿Eso es todo? ¿Cómo esperas que pierda? Como mínimo, tendrían que ser 11 y 22. 1 y 2 no bastan. Con eso, Lorien salió y compró muchos comestibles. Pero por casualidad, en el camino se encontró nuevamente con Geraldine. Este pueblo era pequeño, así que era fácil encontrarse con caras conocidas. Como en un día de mercado en un pueblo rural. Hola. Al ver a Lorien comprando alimentos, Geraldine se quedó atónita, aunque aún así lo saludó con respeto. Lorien la miró y asintió. Buenos días.
¿Cómo va la investigación? Solo estaba conversando educadamente, pero Geraldine se lo tomó en serio. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la estuviera viendo antes de inclinarse ligeramente. Hemos descubierto que la culpable de la desaparición del hechicero es probablemente una hechicera oscura, dijo. Por ahora no sabemos nada más. Lorien asintió. No tenía nada que ver con él. Sacó unas cuantas verduras más, le pidió al camarero que las envolviera y dijo, no está mal. Buena suerte. Tomó la comida y le entregó el dinero. Cuando el camarero intentó darle cambio, Lorien lo rechazó con un gesto. Quédese con el cambio. Luego se fue. Geraldine observó su espalda relajada y confiada y se quedó pensando. Así es como se ve una verdadera potencia, pensó en esos supuestos jefes de traje, corbata y zapatos de cuero lustrados. Quizá parecieran impresionantes, pero para los superhéroes, no eran nada. Pero el hombre que acababa de ver, el que tenía a dos superheroínas enamoradas de él, eso sí que era genial. Ya fuera su temperamento, su apariencia, su forma de hablar o su complexión, para las mujeres era absolutamente de primer nivel. Sí, los hombres califican a las mujeres, pero las mujeres también califican a los hombres. Promedio, bueno, excelente e imprescindible. Y para ellas, Lorien era claramente la máxima prioridad. Cuanto más perseguían las mujeres a un hombre, más les gustaba a otras mujeres. Para los hombres, era al revés. Si muchos hombres perseguían a una mujer, ésta perdía el interés. Extraño, pero cierto. Por eso las fans femeninas pueden ser tan intensas. Si muchas mujeres persiguen a un hombre y él sigue sin aceptar estar con ninguna, a sus ojos, es irresistiblemente encantador. Imaginarán que debe ser increíble y fuerte, aunque nunca lo haya demostrado. Y querrán conquistarlo para demostrar su valía. Pero entonces Geraldine recordó que este dios masculino ya tenía dos superheroínas como compañeras. Su entusiasmo se desvaneció. Suspiró, los hombres buenos realmente solo pertenecen a mujeres fuertes. Cuando Lorien regresó a casa con las compras, encontró a Gwen ya despierta y en la ducha. El sonido del agua venía del baño. Dejó la comida en la mesa justo cuando Gwen salía envuelta en una toalla de baño. Ja. Ella bostezó, pero sus ojos se iluminaron cuando lo vio. Abrázame. Lorien, por supuesto, la abrazó y la llevó al sofá. Gwen se sentó de lado en su regazo, apoyando la cabeza en su hombro y cerrando los ojos. Tengo sueño, estoy muy cansado, anoche fue una locura, Lorien se rió entre dientes. Si estás cansado, entonces duerme. No quiero, murmuró ella, con su aliento cálido en su cuello. Hablemos mientras descansamos. Si me duermo, dormiré sobre ti. A él no le importaba. Nunca se cansaba fácilmente. Está bien. Descansa. MMM. Gwen emitió un suave zumbido y se acomodó en sus brazos. Lorien se recostó en el sofá y sacó su teléfono. Sostener a Gwen mientras revisaba sus noticias, ¿cómo podía llamarse tortura? Era pura felicidad. Después de un rato, la miró. Efectivamente, no se había quedado dormida. Algo pareció cruzarle por la mente y sonrió. Wanda sigue durmiendo. Su cara de anoche era muy graciosa. Lorien recordó esa expresión. Él y Gwen se habían aliado para atacar a Wanda, casi volviéndola loca. Su rutina era simple. Gwen sostenía las manos de Wanda mientras Lorien le pellizcaba las orejas. Al final, se desmayó. Wanda podía ser una hechicera, pero no podía escapar del agarre de Gwen ni soportar el imprudente ataque de Lorien. Esa expresión, bueno, solo podía experimentarse, no describirse. La próxima vez lo evitaremos. Esta vez puede ser una excepción. Creo que Wanda estaba a punto de llorar. Para estar seguro, Lorien se contuvo mientras hablaba. Gwen asintió. Lo sé, ayer nos pasamos un poco con ella. Pero seguro que me guardará rencor y esperará la oportunidad de vengarse. ¿Vengarte de ella? ¿Cómo? ¿Utilizando el mismo enfoque que utilizó Gwen? Perfecto. Eso era exactamente lo que Lorien quería. Si no se peleaban, ¿cómo iba a pescar en río turbulento? Ejem. No pasa nada. Lorien le dio una palmadita a Gwen en la cadera. Las ayudaré a ambas. ¿Nosotros? Gwen parpadeó. Quiero decir que te ayudaré, desliz de mi lengua. Así funcionaba. Si a Gwen se le ocurría la idea, él la ayudaba. Si a Wanda se le ocurría, él la ayudaba. Hoy, Lorien era una indecisa. A Gwen no le importaba a quién decía que ayudaría. Estaba contenta de cualquier manera, frotando la cabeza contra su clavícula y murmurando. Te amo mucho, Mua. Lorien echó la cabeza ligeramente hacia atrás. No dejes marcas. ¿Cómo se supone que voy a enfrentar a la gente si lo haces? Gwen sonrió. Tony Stark tenía marcas en el cuello cuando dio una conferencia de prensa. Es un playboy, no le importa.
Esa es su personalidad, no la mía, dijo Lorien con impotencia, limpiándose un poco de saliva. Y ese era el Tony de antes. El Tony actual se había reformado y se dedicaba solo a Pepper. ¿Ya no tienes sueño? Al ver que llevaban un rato charlando, Lorien preguntó mientras Gwen se removía en sus brazos. No. Entonces veamos un poco de televisión mientras esperamos el almuerzo. Está bien. Gwen siguió acurrucándose contra él. El televisor se encendió y los dos permanecieron acostados juntos, charlando distraídamente mientras la pantalla se reproducía en el fondo. Hasta el mediodía. Hacer clic. Se abrió una puerta, no la del dormitorio principal, sino la de Ella. Ella salió descalza, gimiendo. Quiero jugar juegos. Sus ansias de jugador claramente habían entrado en acción. Lorien metió la mano en el vacío y sacó una consola portátil y una tableta. Esta puede jugar a todo tipo de juegos portátiles. Esta puede jugar a la Origi, se detuvo a media frase. No importa, solo usa la portátil. Él guardó la tableta y le arrojó la consola. Quebrar. Ella lo atrapó, lo encendió y vio una biblioteca llena de juegos. Zelda, Pokémon, Mario Land y más. ¡Wow! Se iluminó, rebosante de alegría. Pensó que venir aquí significaba dejar de jugar, pero no esperaba un dispositivo tan mágico. Esto era mejor que el Tesseracto. Esto es increíble. Corrió de nuevo a su cama y se zambulló para jugar. Mientras tanto, Gwen miró hacia la puerta del dormitorio principal con un deje de inquietud en su voz. ¿Crees que fuimos demasiado lejos anoche? Lorien miró hacia la habitación silenciosa. Tenía que admitirlo. Quizá había sido demasiado. La intensidad de la noche anterior casi había dejado agua goteando del techo. Iré a verla. Dejando a Gwen en el suelo, se levantó y abrió la puerta del dormitorio. Dentro, Wanda seguía durmiendo bajo una fina colcha. Respiraba con normalidad. Parecía estar bien, probablemente solo agotada. Lorien se acercó a ella. Tenía tenues rastros de lágrimas en las comisuras de los ojos de la noche anterior, aunque no supo si eran de dolor o de placer. Sí, realmente nos esforzamos mucho, murmuró. Pensó que era hora de ayudar a Wanda a mejorar su resistencia. De lo contrario, con su ritmo de recuperación actual, seguirlo sería duro. Pero primero, la ayudaría a recuperarse. Si no, podría dormir hasta la noche. Colocó la mano sobre su pecho y le dio un suave apretón. La fuerza Fénix fluyó en ella, devolviéndole la fuerza y el ánimo. Solo necesitó una pequeña gota de energía. Momentos después, Wanda abrió los ojos de golpe. Al principio parecía aturdida, luego se concentró en Lorien. Retiró la mano y preguntó suavemente. ¿Te sientes mejor? Claro que sí, había usado la fuerza Fénix. Había recuperado todo su poder. Pero preguntó por precaución. Wanda se estiró formando una gran estrella, inhalando profundamente, y de repente rebotó y aplastó a Lorien contra el suelo. Tú y Gwen se aliaron conmigo, acusó, haciendo pucheros. No pararon, dijera lo que dijera, hasta que me desmayé. Realmente los juzgué mal. Son horribles. Ella agitó sus pequeños puños hacia él. Lorien, juguetonamente, bloqueó cada uno con una suave bofetada, murmurando. Fue idea de Gwen. Ayer por la tarde, al volver, me lo susurró. Deberías buscar la manera de vengarte de ella. Definitivamente te ayudaré. Wanda hizo una pausa. ¿En serio? Absolutamente. No le costó nada. Ayudaría a quien tuviera un plan. Está bien entonces. Ella se bajó de él, pero su expresión se volvió pensativa. Incluso con tu ayuda, ¿qué pasa si aún no puedo durar mucho? Tenía razón. Después de la noche anterior, había tenido que admitir su propia debilidad, y eso la preocupaba. No hay problema. Lorien lo descartó con un gesto. Tengo algo que puede ayudar. Te lo daré esta noche. ¿En serio? ¡Genial! Gritó Wanda y lo abrazó. Él le dio una palmadita en la espalda. Vamos, Gwen nos espera afuera. Preparemos el almuerzo. Salieron juntos caminando. Gwen miró a Wanda, sorprendida de que no estuviera molesta. Cuando la vio entrar tranquilamente a la cocina para cocinar, un escalofrío la recorrió. Algo le decía que definitivamente se estaba tramando algo. Al mediodía, Lorien y Wanda habían terminado de preparar el almuerzo en la cocina. Llamaron a Ella y Gwen para comer. Mientras todos disfrutaban de su comida, Gwen miró las mejillas sonrosadas y brillantes de Wanda y dijo con admiración. Estás cada vez más hermosa, Wanda. Wanda se congeló por un momento, luego sonrió encantada. En realidad, sin esperar respuesta, conjuró un espejo con magia y miró su reflejo. Era verdad. Como dice el dicho, no hay mal campo, solo vacas con exceso de trabajo.
Por muy difíciles que se pongan las cosas, el buen cuidado se nota en la cara. Y con Lorien restaurándola con la fuerza Fénix, la belleza de Wanda había alcanzado un nivel completamente nuevo. Al fin y al cabo, ¿a qué chica no le gusta verse bella? Jeje. Wanda sonrió al ver su reflejo, pensando que debía haber sido gracias a los esfuerzos de Lorien anoche. Había sido agotador, claro, pero los resultados valieron la pena. Además, Lorien había prometido encontrar una manera de mejorar su físico y recuperación, para que no fuera tan agotador en el futuro. Dejando a un lado el espejo, Wanda felizmente reanudó su alimentación, de vez en cuando recogiendo comida para Lorien y alimentándolo dulcemente. Por supuesto, de todos modos solía hacerlo a menudo. En poco tiempo todos terminaron de comer. Ella comenzó a lavar los platos en silencio, pero Lorien se rió entre dientes cuando la vio. Hoy no hay que lavar platos. Estamos aquí para divertirnos, no para hacer tareas domésticas. Simplemente déjalos y limpia con magia. Ella hizo una pausa y luego aplaudió en voz alta. ¡Genial! ¿Ves? A nadie le gusta lavar los platos. A nadie. Absolutamente a nadie. Después de la comida, Lorien sugirió. Vamos a dar un paseo para digerir. Si no salimos ahora, se nos acabará el día. Todos miraron la hora. Ya era pasado el mediodía. Si no salían pronto, ¿qué sentido tenía venir aquí? Se suponía que iba a pasar tiempo con Gwen y Wanda. Vamos, vamos. Como les quedaba poco tiempo, se saltaron el descanso del mediodía y salieron a dar un paseo. Mientras los cuatro caminaban por la calle del pueblo, todavía atraían mucha atención. Después de todo, las tres chicas eran impresionantes, y el elaborado vestido Lolita de Ella con pequeñas botas de cuero era especialmente llamativo. En Nueva York esto no sería inusual, pero en Westview era como caminar bajo un foco. Wanda notó las miradas y sugirió. Quizás deberíamos usar magia para cambiarnos de ropa. Resaltamos demasiado. Es un poco molesto. Lorien negó con la cabeza. No hay necesidad. Chasqueó los dedos. Chasquido. Al instante, nadie los miró más. ¿Somos invisibles? Gwen se miró con curiosidad. Pero no parecía invisibilidad. Wanda podía decir que era una forma de magia de ocultación, aunque no estaba segura exactamente de qué tipo. Bajé nuestra presencia y percepción, explicó Lorien. A menos que nos crucemos con alguien conocido o lo miremos fijamente, nos verá como transeúntes comunes y seguirán caminando sin darse cuenta. Wanda comprendió de inmediato. Este tipo de magia debía ser de alto nivel y compleja. Si necesitabas una comparación, el protagonista de cierta serie de Japón tenía una habilidad similar, aunque, a diferencia de eso, esto no era para aparentar. Hizo que pasear fuera mucho más agradable. Wanda unió sus brazos a los de Lorien sin atraer miradas. Gwen podía deambular mirando a la izquierda y a la derecha sin que nadie lo encontrara extraño. Y la falda de Ella, bueno, ya nadie se quedaba mirando la boquiabierto. Todos eran bichos raros. Bueno, excepto Lorien, en su opinión. Caminaron, miraron e incluso compraron cosas como fruta fresca sin ningún problema. Una vez que se fueron, los comerciantes simplemente se olvidaron de ellos, como si simplemente hubieran sido desconocidos. Wanda respiró hondo, todavía sosteniendo el brazo de Lorien. El aire aquí es mucho mejor que en la ciudad. Más fresco y limpio. Sí, asintió Lorien. Después de pasar el día allí, él también lo notó. El aire era fresco, con una ligera fragancia floral. La verdadera razón era simple. Sin industria, sin emisiones de vehículos. Solo árboles, flores y césped, lo que hacía que el aire fuera naturalmente agradable. A Lorien también le gustó y empezó a pensar: si tengo la oportunidad, haré que nuestra casa también sea así. Wanda parpadeó, luego sonrió y apoyó la cabeza en el hombro de Lorien. Ella sabía que sus palabras no eran solo un comentario casual. Era su forma de demostrar que le importaba, y eso la hacía sentir verdaderamente feliz. Desde lejos, Gwen observó a la pareja, que parecía estar en constante afecto público. Consideró decir algo, pero decidió no hacerlo. Ya se había burlado bastante de ellos ayer. Mejor dejarlo pasar un par de días. Ya habría otras oportunidades. Mientras tanto, Ella estaba detrás de Lorien y Wanda, jugando en su consola portátil. Cuando Lorien miró hacia atrás, estaba inmersa en Zelda, atacando monstruos. ¿Y la princesa? ¿Qué princesa? ¿Zelda tiene una princesa? En ese momento, Ella detuvo repentinamente su juego y miró a un lado. Lorien siguió su mirada. Era Agatha, la anciana que le había dado un mal presentimiento a Ella el día anterior, caminando hacia su casa. Ella miró primero a Lorien, luego levantó la mano, lista para disparar la espada nocturna y dejar a Agatha en el lugar. Esperar. Lorien la detuvo. En el pasado, Ella podría haber atacado sin dudarlo.
Pero ahora, escuchó a Lorien y bajó la mano. ¿No vas a matarla? No, Lorien se giró y saludó. Síguela y averigua qué hace. Lo que buscamos está en su casa. Si regresa, no tendremos que buscarlo. Ante esto, Wanda fue la primera en reaccionar. ¿El Darkhold está con ella? Sí. Lorien hizo un pequeño gesto, disminuyendo aún más la presencia de todos antes de seguirlos. Pero Wanda dudó. Si tiene el Darkhold, ¿no es peligroso? Deberíamos encargarnos de ella ya. Wanda sabía por ella que Agatha tenía intenciones hostiles hacia ellos, una señal típica de alguien que había estado cultivando la magia oscura del Darkhold. Eso por sí solo era razón suficiente para matarla primero y buscarla después. Lorien, sin embargo, sonrió y negó con la cabeza. No hace falta. ¿Crees que todos son genios como tú? En sus manos, ese libro de magia oscura es un desperdicio. Incluso después de tanto tiempo, probablemente ni siquiera pudo vencer a nuestro miembro más débil. Wanda se sonrojó levemente ante el cumplido. Ella. ¿Qué acabas de decir? Ella le lanzó una mirada fulminante a Lorien, pero él solo le revolvió el pelo. Es cierto. Ahora mismo, eres el más débil aquí. Originalmente, Gwen habría sido la más débil, dependiendo únicamente de sus poderes arácnidos mutados. Pero Lorien le había otorgado el traje de batalla simbionte original, junto con la necroespada negra que mata dioses. Su nivel de combate ahora estaba firmemente en el rango de un dios antiguo, capaz de matar incluso a un padre del cielo. Y eso fue antes de añadir los 12 talismanes. Eso es lo que significa luchar por encima de su nivel. Lorien la había desarrollado por completo. Jaja. Gwen se cruzó de brazos con orgullo. No era exagerado decir que ahora podía con ella en una pelea. Si Wanda no lograba contenerla y ella se acercaba, incluso Wanda podría ser derrotada en segundos. Gwen era ahora la combinación perfecta de guerrera y asesina. HMPH. Ella se cruzó de brazos, planeando cómo exprimiría más de Lorien al regresar. Cuanto más lo absorbiera, más crecería su poder divino. El grupo conversó mientras seguían a Agatha, quien permaneció completamente ajena a las 4 personas que la seguían a plena vista. Después de algunos giros y vueltas, llegaron al patio trasero en las afueras de la ciudad. Agatha se detuvo afuera, levantó la mano y lanzó un hechizo. Una espesa niebla negra se extendió hacia afuera y el patio trasero se movió para revelar su verdadera forma. La guarida subterránea de magia oscura de Agatha, excavada en la ladera de la montaña, con un túnel que descendía. Al ver esto, Lorien inclinó la cabeza en una señal silenciosa. Wanda extendió una mano e hizo un movimiento de apretar. Muy adelante, Agatha fue repentinamente lanzada al aire. ¡Ah! Dio un grito de sorpresa cuando una fuerza invisible la retuvo. Su mirada se dirigió a la energía escarlata que la ataba, y luego al grupo que ahora estaba frente a ella. ¿Eres tú? ¿Cómo es posible que supieras de este lugar? Él curvó su labio. Sabía que nos estabas vigilando. Gwen asintió en señal de acuerdo. Las palabras de Agatha fueron como una admisión de que había pasado por la casa de Lorien el día anterior a propósito. Lorien asintió hacia Wanda. Hipnotízala. Consigue las respuestas que necesitamos. Wanda asintió y luego retiró la mano bruscamente. Agatha fue arrastrada hacia ellos en el aire, agitándose violentamente pero sin poder liberarse. Después de un momento de lucha inútil, sus ojos se posaron en la magia escarlata que la rodeaba y el reconocimiento se reflejó en su rostro. Eso es magia del caos. Eres la bruja escarlata. Wanda sonrió. Por supuesto. Agatha seguía con la compostura, pero Wanda ya no era la Wanda de Sokovia. Su magia ahora era mucho más poderosa que antes, tan poderosa que incluso el libro de los Byzanti estaba a su alcance. ¿Y qué tal una simple bruja de magia oscura con algo de talento? Wanda podría derrotarla sin mover un dedo. Ella no estaba dispuesta a perder más tiempo. Wanda levantó la mano e hizo un pequeño gesto frente a Agatha. Al instante, la magia del caos comenzó a infiltrarse en la mente de Agatha. ¡No! No puedes hacer esto. Tú. Agatha ni siquiera terminó su protesta cuando la magia hipnótica de Wanda se apoderó de ella. Su expresión se relajó, desapareció todo rastro de autoconciencia. Lorien hizo un gesto hacia los demás. Pregúntale todo lo que quieras saber. Él asaltó primero. ¿Por qué nos tenías en la mira? Los ojos vacíos de Agatha permanecieron fijos hacia adelante mientras respondía. Porque tanto tú como la bruja escarlata tienen magia y espíritu en su interior. Si los absorbo con magia oscura, puedo hacerme más fuerte y vivir más. Su respuesta fue breve y clara. Gwen fue la siguiente en dar un paso al frente. ¿Cuántas cosas malas has hecho? Cuéntanos tus motivos y todo el proceso. Agatha respondió sin dudarlo. Difundí deliberadamente noticias del Darkhold para atraer a hechiceros codiciosos a Westview.
Luego usé magia oscura para absorberlos, destruí sus cuerpos y borré la evidencia. Al oír eso, Gwen asintió con expresión de aprobación. Entonces mereces morir. Una vez que terminaron de interrogarla, Lorien no tenía nada más que preguntar. Miró a Wanda. Tu turno. Wanda levantó a Agatha en el aire con su magia. ¿Dónde está el Darkhold? En el sótano. ¿Es peligroso? No. ¿Hasta dónde ha llegado tu magia oscura? No sé. Wanda hizo varias preguntas más, todas centradas en la magia y la seguridad. Al terminar, se volvió hacia Lorien y le preguntó en silencio qué seguiría. Él hizo un gesto con la mano en señal de desdén. Para ellos Agatha no era más que una molestia trivial. Y en cuanto a dejarla ir, Lorien no fue tan misericordioso. Wanda comprendió y, con un movimiento de muñeca, abrió un portal escarlata, cuyo otro lado daba directamente al espacio. En el instante en que apareció, la diferencia de presión atmosférica envió una ráfaga de viento al vacío. Wanda la soltó. Ah. Agatha fue succionada en un instante y Wanda cerró el portal de golpe. Así, sin más, apareció otro cadáver congelado flotando en el cosmos. Lorien casi sintió alivio. Casi esperaba que Wanda la aplastara sin miramientos, como le había enseñado antes. Eso habría sido mucho más complicado. Lanzarla al espacio era, en cierto modo, mucho más propio de una dama. Ella se quedó mirando por un momento. ¿No se suponía que debía matarla? Lorien le revolvió el pelo. Pequeña Loli sedienta de sangre. Pero hace tanto tiempo que no mato a nadie, te dejaré eliminar a algunos malos más tarde. Está bien. Para cualquier persona normal que hubiera escuchado este intercambio, hablando tan casualmente sobre matar, habría sido lo suficientemente aterrador como para hacerlos correr. Sin Agatha, su sótano quedó completamente abierto. Lorien abrió el camino hacia el interior. Vamos a echar un vistazo. Wanda, Gwen y Ella le siguieron. El sótano estaba oscuro y destartalado. Raíces de árboles, hojas muertas y paredes de piedra le daban una sensación de abandono, casi de podrido. Pero nada de eso importaba. Lo que importaba era el Darkhold. El sótano no era grande. Un corto paseo los llevó al espacio de trabajo de Agatha. Junto a él había una mesa, y sobre ella había un libro negro, de más de 30 centímetros de alto, pero apenas tan grueso como un fajo de monedas. Lorien inclinó la barbilla hacia él. Los demás se giraron para mirar. Entonces, ¿ese es el Darkhold? Wanda se adelantó. Parecía sorprendentemente normal. Y. ¿Por qué se ve tan destrozado? Ella se puso de puntillas para echar un vistazo. Espero que no esté roto. Gwen se unió a Wanda para observarlo más de cerca. A decir verdad, el libro no tenía gran cosa. Ni un brillo amenazante ni efectos llamativos. Lorien lo recogió y lo abrió casualmente. De inmediato, una oleada de energía negra, parecida a una onda anímica, surgió de sus páginas. Wanda y Gwen inmediatamente fijaron su mirada en él, alertas. Lorien sonrió y se tomó el momento para explicar. La historia del Darkhold se remonta a miles de millones de años, al demonio caído y dios ancestral, Chthon. Antes de ser forzado al exilio en otra dimensión, la escribió en un pergamino indestructible. Posteriormente, se recopiló en lo que hoy llamamos el Darkhold. Pero el libro no fue escrito solo para difundir su magia oscura. Estaba destinado a corromper la mente y el alma de su usuario, para que abrieran una puerta entre su dimensión y la Tierra. La explicación dejó a todos con una imagen clara de su origen. Ella inclinó la cabeza con curiosidad. Entonces, ¿cómo se supone que Wanda lo usará? Es fácil, dijo Lorien con una sonrisa burlona. Simplemente borra los trucos que Chthon dejó atrás. Dijo quitar las manos y los pies. En verdad, estaba cortando la conexión entre el libro y Chthon. Dijo cortar la conexión. En verdad, fue una purificación. Wanda, Gwen y Ella se quedaron mirando con la boca ligeramente abierta. ¿Se puede hacer así? Por lo que sabían, los efectos secundarios del Darkhold eran notoriamente graves. Una vez usado, era casi imposible evitar su corrupción. Ni siquiera el hechicero supremo fue la excepción. Ya fuera Stephen o el anciano, ambos sufrieron daños mentales tras usar magia oscura. Los efectos secundarios fueron innegablemente fuertes. Desafortunadamente para Darkhold, se topó con Lorien. Por muy poderoso que fuera, no podía compararse ni con un solo fragmento de la fuerza Fénix. Y el poder purificador que Lorien podía desatar era algo a lo que el Darkhold jamás podría resistirse. Sosteniendo el Darkhold en su mano, Lorien se concentró bajo la atenta mirada de las tres mujeres. En su corazón murmuró, purificación. Al momento siguiente, una llama sagrada se encendió en su palma. Bajo su mirada, el Darkhold emitió un suave silbido. Fue como si lo hubieran bautizado.
Su superficie brilló levemente, como si algo hubiera sido limpiado. Lorien lo hojeó una vez y luego se lo entregó a Wanda. Bien, Stone ha sido completamente desterrado. No hay forma de que pueda regresar a la Tierra. Wanda aceptó el libro aturdida, pasando algunas páginas. Gwen y Ella también se acercaron para echar un vistazo. Como diosa, Ella era la más asombrada. Un dios antiguo, desapareció, así como así. Lorien emitió un breve zumbido antes de agregar. Un dios caído arrojado a otra dimensión, nada más. Es casi igual a tu situación actual, solo que era mucho más fuerte que tú. Hola. Eso le dolió. La habían usado como ejemplo demasiadas veces hoy, y siempre salía perdiendo. Mientras tanto, Wanda seguía estudiando el Darkhold. Gwen, sin entender nada, solo observaba para participar. Después de un momento, Wanda frunció el ceño. Hay mucha magia muy maligna aquí. Sí, asintió Lorien. Así que no practiques ninguno de esos hechizos. Aunque tu espíritu y tu alma no estén corrompidos, tu voluntad podría decaer. Wanda cerró el libro de golpe y lo miró seriamente. Juro que nunca aprenderé esos hechizos. Lo sé. Lorien extendió la mano para pellizcarle las mejillas. Si no confiara en ti, no te habría entregado el Darkhold. Eso le sacó una sonrisa. La felicidad nacida de ser confiable. Con el Darkhold en sus manos, su viaje a Westview estaba a punto de terminar. Habían venido tanto para viajar como para recuperar el libro. Ahora, solo les quedaba el último tramo de turismo. Vamos, dijo Lorien aplaudiendo. Disfrutaremos el resto de la tarde aquí y luego regresaremos a Nueva York. Él lo guió para salir del sótano, seguido por Gwen, quien miró hacia el sol y suspiró. El tiempo pasó tan rápido. Ya pasaron 2 días y aún no termino de divertirme. No te preocupes, dijo Lorien, tomándole la mano. Te graduarás pronto y tendrás vacaciones. Además, no lo olvides, puedes formar tu propio equipo en la universidad. Si acumulas logros, la universidad estará encantada de meterte el diploma en la mochila. Gwen lo pensó y asintió. Entonces me daré prisa y entraré a la universidad. Pronto. Sin prisa. Lorien, en realidad, también lo esperaba con ansias. Él ya había pasado por la primaria. Gwen estaba a punto de pasar de la preparatoria a la universidad. A este ritmo, él estaba cursando todo el sistema educativo, EGEM. Cruzaron nuevamente la ciudad y finalmente se encontraron nuevamente en el Mar de Flores. Este lugar sigue siendo el más bonito, comentó alguien, y todos estuvieron de acuerdo. Wanda sacó la manta y la extendió en el suelo. Gwen se sentó inmediatamente y le dio una palmadita en el muslo. Lorien, ven a acostarte sobre mí. Lorien y Wanda intercambiaron una mirada impotente antes de que Lorien sonriera levemente y apoyara su cabeza en el regazo de Gwen. La almohada de rodillas de Gwen. La almohada para las rodillas de Wanda era suave y tersa, como si descansara sobre una almohada de felpa. La de Gwen, en cambio, tenía una firmeza elástica. Sus muslos, tonificados y bien formados, parecían capaces de ser mórdidos. Descansar sobre ellos se sentía como recostarse sobre una almohada de látex. Esa fue la diferencia. Jeje. Gwen sonreía radiante mientras lo mimaba. Le peinaba, le quitaba el polvo imaginario y le acariciaba la cara con suavidad. No dejaba de lanzar miradas de orgullo a Wanda, pero ésta no reaccionaba. En lugar de eso, se acercó y se sentó tranquilamente junto a Lorien, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran, y disfrutó de la brisa primaveral con él. A poca distancia, Ella estaba matando mariposas. Sí, matándolas de verdad, sin poder divino, solo con pura habilidad física. No mates a muchos, Ella, gritó Lorien. Unos pocos están bien. Estoy matando a 10. Gritó ella. Bien. 10. Al menos no había dicho que los eliminaría a todos. ¡Qué suerte! Los 4 descansaron allí, creando una escena perfecta. Más que eso, había una calma en sus corazones, como si sus almas hubieran sido purificadas. Gwen miró a Lorien con los ojos cerrados, disfrutando silenciosamente. Miró a Wanda, que también descansaba. Luego, imitándola exactamente, Gwen comenzó a repetir los mismos gestos que Wanda había hecho el otro día, hasta el último detalle. Wanda oyó los sonidos a sus espaldas y apretó los labios, pero al final lo dejó pasar. Había hecho lo mismo el día anterior. ¿Por qué detener a Gwen ahora? Además, después del castigo de anoche por intentar acapararlo, no estaba dispuesta a arriesgarse a otra ronda. Ese castigo no solo fue agotador, sino que sintió que iba a morir. El recuerdo la hizo estremecer involuntariamente.
Pero Gwen parecía volverse más audaz, sus movimientos más firmes, sus sonidos más fuertes, como olas de presión llegando. Finalmente, Wanda no aguantó más. Con los ojos cerrados, tosió 2 veces silenciosamente. MMM. HMPH. Ante el sonido de la suave tos de Wanda, Gwen finalmente se detuvo y dejó escapar un pequeño zumbido de satisfacción, como si dijera, veamos si te atreves a intentarlo de nuevo. Comer estaba bien, pero había que saber compartir. No podías quedártelo todo para ti. Al fin y al cabo, era su pastel, ¿no? Wanda se quedó callada. Parecía que entendía. Un momento después, clac, clac, el sonido de pasos corriendo venía desde la distancia. Wanda y Gwen se sentaron y miraron hacia la fuente. Eran Geraldine y Jimmy, los 2 agentes de SWORD. Jadeando por la carrera, se acercaron y dijeron, lamento molestarlo. ¿Has notado alguna señal de pelea en Westview hoy? ¿Lucha? Wanda y Gwen intercambiaron una mirada. Para Wanda, arrojar a alguien lejos no contaba como pelea, sobre todo cuando el otro bando ni siquiera se había resistido. Agatha ni siquiera había levantado una mano antes de ser lanzada al vacío. En cuanto a todo lo demás, ninguno de los 2 había sentido ningún rastro de batalla. Ambos negaron con la cabeza. No. Con la confirmación, Geraldine y Jimmy fruncieron aún más el ceño. Pero tras una breve pausa, dijeron, disculpe la molestia, nos despedimos. Luego se marcharon apresuradamente. Sin duda habían descubierto que Agatha era una bruja de magia oscura, probablemente basándose en el repentino cambio de terreno y el sótano oculto que apareció. Pero eso no importaba. El Darkhold ya estaba en sus manos. ¿Quién iba a recuperarlo ahora? De hecho, no solo el Darkhold estaba seguro, sino que incluso el libro de Byzanti estaba en posesión de Wanda. Para un hechicero común y corriente, eso era algo inimaginable. Y no fue solo un golpe de suerte, sino una fortuna abrumadora y una tentación aplastante. Para la mayoría de los magos, incluso una sola página de cualquiera de los 2 libros bastaría para estudiar toda la vida. Si no tuvieras el talento, ¿de qué te serviría un guantelete del infinito completamente cargado? ¿Podrías chasquear los dedos? No, morirías antes de intentarlo. El resto de la tarde transcurrió sin que nadie más los molestara. Ella todavía estaba a poca distancia, matando mariposas, sí, literalmente matando mariposas, con nada más que esfuerzo físico. Gwen sacó su teléfono, se puso los auriculares, se puso el derecho en la oreja y luego el izquierdo en la oreja de Lorien para que pudieran escuchar juntos. Wanda se sentó con las piernas cruzadas al lado de Lorien, con el libro de Byzanti descansando en su regazo mientras levantaba ambas manos para practicar los hechizos que contenía. Cada uno de los 4 estaba descansando o estudiando, sin molestarse entre sí, pero todos compartiendo lo mismo: disfrutar la vida. Este era exactamente el tipo de vida que Lorien anhelaba. Sin inmutarse ante el honor o la desgracia, observando las flores florecer y caer en el patio. Sin preocuparme por quedarme o irme, observando las nubes rodar y desplegarse en el cielo. 4 p.m. Seguían en su sitio. Wanda había pasado de estar sentada erguida a apoyarse en Lorien mientras practicaba, y Gwen aprovechó la oportunidad para saludarla de nuevo, con valentía. Wanda no se atrevió a decir una palabra. 6 p.m. Wanda había cambiado de postura otra vez, ahora tumbada sobre la manta con las piernas en alto mientras practicaba magia. Gwen, mientras tanto, seguía saludando a Lorien. Tenía los labios casi doloridos por el esfuerzo del día, pero no daba señales de detenerse. Estoy simplemente feliz. Sonrió ella. 19:15 horas. El cielo se estaba oscureciendo y el entorno se estaba volviendo borroso. Era hora de regresar a casa. Lorien abrió los ojos, se estiró perezosamente, luego se levantó y se sacudió el polvo. Vámonos a casa. Ya hemos descansado bastante hoy. Wanda cerró el libro de los Byzanti y lo guardó con la manta en su espacio mágico. Gwen se levantó, se estiró y apoyó una pierna sobre el hombro de Lorien en una demostración de impresionante flexibilidad. Lorien sostuvo su pantorrilla, la acercó un poco más y murmuró en voz baja: intentaremos esto algún día. Gwen miró a Wanda y luego respondió en voz baja, deliberadamente lo suficientemente alto para que Wanda la oyera: todavía no sé cómo, pero puedo aprender. Puedes enseñarme mucho. Los ojos de Lorien se iluminaron. Entonces tendré que ser tu profesor de postura. Gwen parpadeó. Está bien, profesor. El tono juguetón y ligeramente sensual lo golpeó como una ráfaga de calor y casi perdió el control. Pero esto quedó a la vista de todos. Lorien rápidamente bajó la pierna y gritó: Ella, es hora de ir a casa. Miró a su alrededor. No había señales de ella.
Desde algún lugar lejano llegó su voz, estoy aquí. Incapaz de verla, Lorien chasqueó los dedos. Chasquido. En un instante, Ella reapareció, sosteniendo una rama de árbol completamente negra. Lorien. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. ¿Qué haces con un palo? Ella lo levantó con orgullo y lo hizo girar en el aire con unos cuantos movimientos bruscos. ¿Qué te parece? ¿No se parece a mi espada nocturna? Lorien. Wanda y Gwen estallaron en risas. Lorien no pudo evitar pensar que estaba siendo infantil. Era demasiado mayor para esto. Los niños podían salirse con la suya, pero ella... Déjeme ver. Aquí. Ella lo entregó sin dudarlo. Lorien tomó la espada nocturna, edición rama de Ella, y le dio algunos golpes de prueba. ¡Sas! ¡Sas! Era sorprendentemente robusta, con un agradable silbido al blandirla. El negro era profundo e intenso, no ese negro grisáceo deslavado que a veces se veía. En realidad parecía bastante convincente. Nada mal. ¿Verdad? Ella permaneció de pie con las manos en las caderas, radiante. Pero ahora es mío. Interrogación de cierre. La sonrisa de Ella se congeló. No desapareció, simplemente se trasladó al rostro de Lorien. Devuélvemelo. Eres un chico malo, Wara. Engañaste a una niñita para quitarle su palo. Al ver que Ella estaba al borde de las lágrimas, Lorien tosió 2 veces y rápidamente le devolvió la ramita, no, la espada nocturna. Toma, toma. Solo te estoy tomando el pelo. Ella lo arrebató y golpeó a Lorien 2 veces con él. Un tipo súper malo. Ejem, ¿no fue divertido? Aún así, la rama era realmente bonita. Lorien no podía negar que había sentido el deseo de quedársela. Si fuera algo hecho por uno mismo, no sería tan especial. Pero si era algo que se encontraba en perfecto estado, bueno, eso la hacía invaluable. Fue todo cuestión de alegría. Está bien. Toma tus cosas, nos vamos de regreso a Nueva York. Vamos. Él blandió su espada nocturna mientras caminaba hacia adelante, cortando el aire, claramente planeando llevársela a casa. Lo cual estaba bien. ¿Qué sería de un viaje sin traer algo de vuelta? Los 4 regresaron primero a su apartamento alquilado, empacaron sus pertenencias y se reunieron en la sala de estar. Efectivamente, Ella todavía sostenía su espada nocturna. Lorien levantó un dedo. ¿Lo tienes todo? Entonces vámonos a casa. Chasquido. En un instante, desaparecieron. Al momento siguiente, estaban parados en la torre norte de Nueva York. Gwen levantó sus cosas y saludó. Tengo que volver. No estaré aquí para la cena. Adiós. Lorien y Wanda le devolvieron el saludo. Nos vemos mañana. Después de ver a Gwen irse, los 3 entraron, se pusieron pantuflas y se dirigieron hacia adentro. Hacer clic. La puerta se abrió y tanto Lorien como Ella se dirigieron al sofá, aunque Ella se dejó caer sobre la gruesa alfombra con su consola de juegos, mientras Lorien se desparramó en el sofá. Wanda miró perpleja. ¿Qué ocurre? Nada, dijo Lorien, negándole la idea. Solo he estado fuera de casa demasiado tiempo. Un poco cansada, Wanda. Ella no lo entendía. Habían descansado mucho esa tarde. ¿Por qué estaba cansado? Lo que no entendía era el apego de Lorien a su hogar. O, mejor dicho, a quedarse en casa. Podía salir, claro, pero no por mucho tiempo. Si no, sentía que su alma vagaba. Solo en casa podía recargar energías de verdad. Como dice el refrán, una mansión o un palacio no son tan buenos como tu propio hogar, dulce hogar. Lorien estuvo totalmente de acuerdo. Wanda no lo entendió, pero eso estaba bien. Guardó lo que había traído, se peinó y se dirigió al baño. Voy a remojarme un rato. ¿Remojar? Oh, definitivamente voy a venir por eso. Lorien saludó casualmente. Seguir. 5 minutos después, la siguió. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Tan pronto como llegó a casa, Lorien encendió el Ferrari con un rugido. Wanda saltó, visiblemente inquieta. Disminuye la velocidad, vas demasiado rápido. ¿Rápido? Lorien pisó el acelerador y miró el velocímetro. Apenas llegaba a 100. Esto no es nada. Pero Wanda seguía sin poder soportarlo. Incluso esa velocidad era demasiado para ella. Así que Lorien no tuvo más remedio que reducir la velocidad y conducir más despacio. Hasta que finalmente. Esa noche, Wanda se fue a la cama inusualmente temprano. Habían llegado a casa alrededor de las 7, y a las 9 ella ya estaba dormida. Tal vez estaba mareada. Lorien no había conducido tan rápido. Solo estaba cansada.
Incluso se durmió con una sonrisa, lo que significaba que Lorien había sido especialmente amable con ella esta vez. Pero justo cuando Wanda se estaba quedando dormida, alguien más comenzó a clamar porque la llevaran. ¿Quién podría ser? ¿Quién más sino esa pequeña Loli? HMPH, me mentiste. No tuviste tiempo de sacarme. Entonces, ¿por qué no recupero todo lo que me perdí? HMPH, no te tengo miedo. Tú lo dijiste. Y... sí, claro. Con una tsundere como esta, la única manera de que se portara bien durante unos días era darle una lección seria. Y ella era una diosa. Lorien podía ser tan desenfrenado con ella como lo era con Gwen. Mientras no la matara, la empujaría hasta el borde. ¿No dijo que no tenía tiempo para ella? Bien. Le daría todo lo que había estado ahorrando de golpe. A ver cuánto podía soportar. Así que, a partir de las 9, Lorien no tenía ni idea de cuándo se quedó dormido. En algún momento, simplemente perdió la noción del tiempo. Todo lo que recordaba era que al final, ella estaba temblando y era completamente incapaz de moverse. Luego finalmente se fue a la cama. A la mañana siguiente, Lorien apenas llegó a tiempo al trabajo. De verdad que casi se quedó dormido. Cuando abrió los ojos ya eran las 8:49. 7 minutos para ducharse, 4 minutos para salir corriendo por la puerta y, finalmente, un chasquido de dedos para teletransportarse directamente a la oficina. Registrado. Éxito. Uf. Unos segundos después de sentarse, el reloj marcó las 9. Lorien dejó escapar un largo suspiro. Como de costumbre, se tomó un té helado con leche. Cuando notó que el refrigerador estaba abajo, hizo un gesto casual con la mano y lo volvió a llenar al instante. Seamos claros. Una de sus recompensas al fichar era té con leche ilimitado. Recargas ilimitadas, siempre. Y ese ni siquiera fue su único té con leche ilimitado. Si preguntaras quién bebió más, probablemente fue ella. Primero, ella podía pelear como nadie más. En segundo lugar, le encantaba el té con leche. No se desperdició ni una gota. Por supuesto, todavía era solo té con leche. Lorien sabía que no debía pensar lo contrario. Ton. Después de beber un gran trago, Lorien se reclinó, apoyó los pies sobre el escritorio y comenzó a holgazanear como de costumbre. Encendió el televisor para ver algunas noticias. Según el Departamento de Policía de Nueva York, la tasa de criminalidad de la ciudad ha disminuido mes a mes. Este mes marca la tasa más baja de la historia. Los ciudadanos celebran que la Alianza de Diosas continúe como superhéroes. No tienen un poder destructivo abrumador y pueden combatir el crimen con mayor eficacia. ¿Quieres saber más sobre las alianzas pasadas entre la Bruja Escarlata y la Mujer Araña? Busca Goddess Alliance en goddessalliance.com. Lorien miró las noticias y no pudo evitar pensar. Los neoyorquinos sí que sabían cómo exagerar. El Departamento de Policía de Nueva York, aún más. Los índices de aprobación de Scarlett Witch y Gwen ya eran altísimos, subiendo desde 45 grados en la lista y nunca bajando. Ahora la policía anunciaba índices de criminalidad históricamente bajos. Por supuesto, el público pensaría, oh, Dios mío, es gracias a la Alianza de Diosas. Me encanta la Alianza de Diosas. Apóyalos. Vota por la policía. Con ese tipo de ciclo positivo, no había forma de que la Alianza de Diosas no explotara en popularidad. Y a decir verdad, Gwen había contribuido mucho a la disminución de la delincuencia. Siempre que tenía tiempo libre antes o después de la escuela, si veía un delito, intervenía. De hecho, cada vez que estaba sola, era como si fuera un imán para el crimen. ¿Qué significa? Siempre se topaba con criminales y los liquidaba con prontitud. Por supuesto, en una ciudad tan grande como Nueva York, la cantidad de personas a las que Gwen ayudó personalmente fue solo una fracción en comparación con lo que manejó la policía. Pero su poder disuasorio, mucho más efectivo que todo el Departamento de Policía de Nueva York. Esa disuasión fue la verdadera razón por la que el crimen estaba disminuyendo. La policía también debió darse cuenta, por eso apoyaron sutilmente a la Alianza de Diosas. Y así surgió esta situación. Toda la ciudad adoraba a la Alianza de Diosas, mientras que los superhéroes masculinos no recibían ningún reconocimiento. Incluso se decía que las superheroínas causaban menos destrucción. Pero eso fue solo la superficie. ¿Crees que Wanda tiene poco poder destructivo? Intenta traer de vuelta a los Chitauri. Podría aniquilarlos sola, sin necesidad de refuerzos. Este bajo poder destructivo era como ver un panda y pensar que era un gato en lugar de un oso. Es hermoso, sí, pero es solo una ilusión. En cuanto al resto, Lorien en realidad tenía la vista puesta en otra cosa. goddessalliance.com. ¿Este sitio es real?
Lorien miró la URL, se giró hacia la computadora que estaba a su lado y la escribió. Con un toque de la tecla Enter, aquí está. La página se cargó y dos imágenes grandes y de alta calidad llenaron la pantalla. Scarlet Witch a la izquierda y Spider-Woman a la derecha. Al desplazarse hacia abajo se reveló una línea de tiempo repleta de elogios para ambos, y cada entrada es un momento destacado de las hazañas de Scarlet Witch y Spider-Woman. Por ejemplo, Bruja Escarlata año evento foto / video. El primer evento registrado de Wanda fue Sokovia. La mayoría de las fotos mostraban las ruinas de la ciudad. Los vídeos, capturados por transeúntes, muestran a Wanda destrozando a los soldados máquina de Ultron con sus propias manos y luego salvando a docenas de personas. Más abajo había entradas sobre Gwen. Pero en realidad, el público solo la conocía como Spider-Woman. No sabían que era Gwen. Había muy pocas fotos de ella, y la mayoría estaban borrosas. Sus hazañas documentadas eran escasas. La única toma clara fue cuando ella y Wanda aparecieron juntas. Interesante. Lorien sonrió y cerró la página. Esto no fue obra de un usuario cualquiera de Internet ni de un ciudadano común y corriente. Cada evento mencionado tuvo un impacto positivo, y solo hubo elogios para las dos mujeres. Notablemente ausentes estuvieron incidentes como la lesión accidental que Wanda le provocó a Cap mientras intentaba salvarlo. Eso significaba que el sitio probablemente fue creado por una organización clandestina, no una hostil a los dos, sino una que los apoyaba. ¿Quién podría ser? Shield. Bip. En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era anónimo. Oye, ¿visitaste la página de Goddess Alliance? Te va a encantar. He estado desvelada para conseguirlo. Fury dice que la única forma de estabilizar la moral pública ahora es a través de Wanda y Gwen, así que me tomé la libertad. Ah, y si quieres agradecerme, date prisa y cómprame un yate. En esa última línea, Lorien bajó la mano con la que estaba a punto de usar su habilidad. Natasha, eres una intrigante. Así que ella estaba detrás de esto. No es de extrañar que los datos fueran tan completos y tan halagadores para Wanda y Gwen. Resultó que Fury quería reconstruir la fe pública, y las únicas con la influencia para hacerlo eran las mujeres de Lorien. Wanda y Gwen. Naturalmente, le pidió a Natasha que creara el sitio. Lorien meneó la cabeza con una sonrisa impotente. Wanda se va a poner histérica cuando vea esto. Alguien intentaba que Wanda se hiciera famosa, pero ella solo quería ser ama de casa. La ironía era casi cómica. A Gwen, en cambio, le traía sin cuidado. Como su verdadera identidad seguía siendo un secreto, podía seguir siendo una superheroína por diversión sin problema. ¡Qué interesante! Lorien meneó la cabeza, luego volvió a cruzar las piernas y volvió a relajarse. En el vacío del espacio, existía una zona gris sin ley. La no parte. Era, de hecho, la cabeza cercenada de un antiguo celestial. En su interior yacían innumerables tesoros de inmenso valor. Incluso después de quién sabe cuántos años de minería continua, usar el poder de seres comunes para explotar la cabeza de un celestial seguía siendo una tarea desesperadamente ambiciosa. Como resultado, aún quedaban vastas reservas de recursos valiosos. Esta fue una de las razones por las que el coleccionista se había quedado allí tanto tiempo. En ningún lugar se producían bienes valiosos sin fin. Pero hoy, 10 bestias mecánicas colosales descendieron sobre sus afueras. Cada uno tenía un solo ojo enorme, y los 10 fijaban la mirada en Knowhere. La intrincada maquinaria en su interior zumbaba, como si escaneara todo el lugar. Salgan todos. Salgan todos. Hay 10 ojos enormes en el cielo. ¿Qué son esos monstruos? Son aterradores. El pánico se extendió rápidamente entre los habitantes de Knowhere. Imagina mirar hacia arriba y ver 10 ojos gigantescos y ciclópeos mirándote, cada uno de cientos de metros de diámetro. El solo hecho de cruzar su mirada bastaría para despertar un miedo primitivo a lo colosal. Y entre esos titanes, los imponentes gigantes mecánicos, cada uno de decenas de miles de metros de altura, estaban conversando. Armería, ¿cuál es el estado de los recursos aquí? Extremadamente valioso. Si lo recuperamos, podremos mejorar los cuerpos de todos los ancianos de Cybertron. Entonces, ¿qué esperamos? Al Creador. ¿Qué pasa con las formas de vida aquí? El Creador prohíbe nuestra matanza habitual. Construiremos una nave enorme en el lugar, los cargaremos a todos y los enviaremos lejos. Después de eso, este lugar será de Cybertron. De acuerdo. Por el Creador, por Cybertron. De acuerdo. Por el Creador, por Cybertron. Con la aprobación unánime de los 10 ancianos, cada uno abrió su inventario. Innumerables robots y descendientes de Transformers se lanzaron hacia Knowhere.
Mientras tanto, un transformer de producción comenzó a construir la nave a mano. Consumió los metales almacenados en su interior, los fundió y, con la ayuda de sus brazos mecánicos internos, comenzó a ensamblar pieza por pieza. Nadie sabía cuánto tiempo pasó, pero finalmente, una enorme nave esférica tomó forma. En Knoere, oleadas de robots y descendientes de Transformers aterrizaron. Con camiones pesados y armas láser en mano, se extendieron por las calles, tomando el control de todas las terminales de información. Luego vino el anuncio. La civilización de Cybertron reclamará todos los recursos aquí. El creador les permite partir sanos y salvos y buscar un nuevo hogar. Se transmitió una y otra vez. 2 veces, 3 veces, 4 veces. El miedo se apoderó de la población. Algunos miraban nerviosamente hacia afuera. Los Transformers más pequeños medían entre 15 y 20 metros de altura, mientras que los robots más grandes alcanzaban los 30 y 50 metros, eclipsando por completo a los lugareños, que apenas medían 2 metros. Incluso aquellos que estaban en un balcón del 10º piso se encontraron cara a cara con las máquinas que pasaban. La vista era abrumadora. En el interior, las voces silenciosas se alzaron en un debate frenético. ¿Qué hacemos? ¿Salimos? ¿Nos matarán? La terminal dijo que podemos salir con seguridad. Allí afuera son todas máquinas. Ni un solo ser vivo. ¿Qué son? Sus armas son enormes. El cañón de ese cañón tiene casi medio metro de ancho. El ruido llamó la atención de un transformer que pasaba. Un descendiente negro se detuvo, se acercó al edificio y miró directamente a la ventana del 5º piso. Su rostro mecánico, de apariencia humana, y sus ojos brillantes llenaban el marco. Soy Batron, descendiente de 4ª generación del transformador anciano Fuego Mágico, decía. Puedes salir y abordar el barco sin miedo. Mientras no te resistas, el creador no permitirá que te matemos. Ah. La retumbante voz mecánica casi los hizo ensuciarse. Una mirada a una cara mecánica de 2 metros de ancho, aproximadamente del tamaño de una pesada puerta de hierro, bastaba para congelar de terror a cualquiera. Batron esperó. Después de una larga pausa, finalmente alguien habló. ¿Quién es tu creador? ¿De verdad no nos harás daño? La cara mecánica del Transformer se movió levemente mientras respondía. El creador es el amo absoluto de todos los transformadores. Cada transformador debe ser absolutamente leal al creador. La lealtad absoluta significa obediencia absoluta. Seguiremos las órdenes del creador sin falta. Si no te resistes, el creador nos prohíbe matarte. Pero eso depende de que no te resistas. El significado era claro. Estoy diciendo la verdad, no me obliguen a actuar. La gente intercambió miradas inquietas hasta que una persona lo intentó de nuevo. Está bien, saldremos. Pero queremos llevar algunas de nuestras pertenencias. Batron se apartó de la ventana. Bien. El barco es grande, pero no puedes traer nada que sea más del doble de tu propio tamaño. Con esto el Transformer se giró y se fue. El mensaje había sido entregado. Quienes se quedarán serían expulsados a la fuerza por los robots inteligentes, y cualquier resistencia sería eliminada de inmediato. Aún así, después de que el primer grupo partiera con sus objetos de valor, la vista animó a los demás. Uno a uno, más personas subieron al barco y se marcharon. En cuestión de pocas horas, la mayoría de los habitantes comunes de Knoere habían sido evacuados. Pero algunas facciones se negaron. Aunque eran pocos, controlaban la mayor parte de la riqueza de Knoere. Convencerlos de que se fueran fue imposible. En el límite del territorio del grupo Tiban, Batron regresó con docenas de descendientes de Transformers para entregar una advertencia final. Soy Auge. Antes de que Batron pudiera terminar, el territorio lanzó un ataque. El ataque ni siquiera alcanzó su objetivo. Auge. Fue interceptado en el aire por un Transformer cercano con accesorios oculares, cuya arma disparó mientras bloqueaba el disparo. Sonido metálico. De inmediato, el blindaje facial de los otros Transformers cambió a una forma blindada. Resistencia armada detectada. Todos los Transformers, al ataque. Después de que el humo se disipó, el territorio del grupo Tiban quedó completamente pacificado. Decenas de descendientes de Transformers de 15 metros de altura arrasaron la zona, cazando cualquier resistencia armada restante. Cualquiera que encontraran era eliminado en el acto, a menos que entregaran sus armas, en cuyo caso se les perdonaba la vida. En poco tiempo, todas las facciones armadas dentro del territorio del grupo Tiban habían sido eliminadas. El líder del territorio fue arrastrado hasta la plaza central, donde se encontraban innumerables Transformers, y obligado a arrodillarse. Con un golpe sordo, el hombre los miró desafiante. Respaldado por un grupo poderoso, se comportó con arrogancia mientras exigía. ¿Quién está detrás de ti?
Las operaciones minerales del Grupo Tiban abarcan incontables galaxias. Tomar este lugar significa declarar la guerra a todos los conglomerados mineros. ¿No tienes miedo de una guerra en grupo? Algunos de los Transformers se rieron de sus palabras. Uno dio un paso adelante y respondió. Venimos de Cybertron, un mundo forjado por el Creador. Nos llamamos Transformers y no tememos a la guerra. En este universo, los recursos no pertenecen a nadie. Solo los más fuertes pueden reclamarlos. El líder abrió la boca para hablar de nuevo, pero el Transformer simplemente agitó una mano. Llévenselo. Los robots entraron y se lo llevaron sin dudarlo. A los ancianos no les importaba si alguien era bueno o malo, si estaba dispuesto o no. Simplemente lo metían en una nave y lo lanzaban al espacio. Así de simple. 2 horas más tarde, casi todas las criaturas vivientes de Knoere habían sido reubicadas. Pero quedó una excepción. El coleccionista. Estaba encerrado en una habitación reforzada con pliegues espaciales, negándose a salir. Salir era imposible. Todos sus tesoros estaban allí. Y entre ellos se encontraba su posesión más preciada. La gema de la realidad. No había manera de que lo abandonara. Todo lo que podía hacer era esconderse y esperar el momento adecuado. Pero cuando eso sucedió, se quedó paralizado por el shock. Una vez que casi todos habían sido evacuados, los 10 ancianos fuera de Knoere intercambiaron miradas y emitieron la orden final. Transpórtalo de regreso a Cybertron. Antes de que el coleccionista pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Knoere comenzó a moverse. Usando controladores de repulsión gravitacional, los Transformers antiguos capturaron toda la estación y luego se la llevaron de una sola vez, empacaron y enviaron camino a Cybertron. Desde adentro, el coleccionista observó con incredulidad cómo Knoere se alejaba de su posición, moviéndose con una firmeza antinatural antes de acelerar. Su único marco de referencia eran los ancianos que se quedaron atrás, algunos de los cuales aún tenían otras misiones de búsqueda de recursos que completar. Knoere, sin embargo, ya estaba en camino. Solo ahora se dio cuenta. Voy a Cybertron. Al principio, la desesperación se apoderó de él. Pero cuando su mirada se dirigió a los imponentes Transformers ancianos que se erguían como montañas inamovibles más allá de las fronteras de Knoere, una oleada de emoción brotó en su interior. Cybertron, el mundo natal de los Transformers. ¿En serio voy a ir allí? Para el coleccionista, la muerte era una perspectiva aterradora. Pero la oportunidad de presenciar algo que valoraba por encima de todo era igual de cautivadora. Los Transformers, seres nunca antes vistos en el universo, y el legendario Cybertron estuvieron seguramente entre las mayores maravillas que existieron. ¿Qué clase de mundo podría dar origen a tales seres? Esa pregunta ardía en la mente del coleccionista mientras avanzaban hacia lo desconocido. Al mismo tiempo, ya eran las 5 p.m. en la Tierra. Lorien apareció en la puerta justo a tiempo, diciéndose a sí mismo en silencio. Regístrate. Ding. Check-in exitoso. Ver las recompensas del check-in de la semana pasada. Desde el lunes pasado, Lorien no se había molestado en mirar sus recompensas de registro. Eso significaba que se habían acumulado 7 recompensas, desde el lunes pasado hasta este lunes. Ahora iba a comprobar todas las recompensas de la semana a la vez. Obtenido. Queda espacio. Conjunto de cómics completo X1. Obtenido. Casa del pequeño universo X1. Obtenido. Conjunto de fotos completo de cosplay de Anne X1. Obtenido. Cyberpunk 2077 Superjet X1. Obtenido. Golpe crítico. Plantilla de Superman plateada X1. Obtenido. Golpe crítico. Escritura esotérica del Emperador Amarillo X1. Obtenido. Impresión de pensamiento, edición de amor, X1. Silbido. Lorien no se molestó en inspeccionarlos de inmediato. Revisó la lista, respiró hondo y chasqueó los dedos. Quebrar. En el instante siguiente, estaba parado solo en una playa desierta. Volvió a centrarse en las recompensas, pero antes de revisarlas, no pudo evitar preguntarse sobre esos golpes críticos. ¿Tan buena era su suerte hoy? Al abrir su panel de recompensas, notó algo que antes había pasado por alto por completo. Logro. Caballero diosa. Oh, ahora tenía sentido. Este logro le había dado un ligero aumento en sus recompensas de registro. Y, pequeño o no, ese impulso podría llegar a ser muy significativo con el tiempo. Además, no solo tenía un logro, tenía 3. Caballero araña, caballero brujo y el recientemente obtenido caballero diosa. 3 pequeñas mejoras en total, y juntas marcaron una diferencia notable. Probablemente por eso había asestado 2 golpes críticos en una semana. Es hora de repasar las recompensas, como siempre, en orden. Primero, los cómics. Lorien sacó el cómic y lo hojeó.
No está mal. El estilo artístico es, un poco picante. Pero los cómics no eran importantes en ese momento, así que los dejó de lado y siguió adelante. A continuación estaba el hogar del pequeño universo. Este es interesante. Casa del universo pequeño. Una entrada a un universo pequeño e idílico. Puedes controlar libremente la posición, el tamaño y la forma de la entrada. Incluso puedes colocar toda tu casa, o la mitad, dentro. Llévala contigo en cualquier momento sin cambiar su apariencia. La descripción le hizo pensar en una función oculta de la gema del alma. Sí, la gema del alma también era la llave a un universo pequeño, pero solo si se era lo suficientemente hábil en magia espacial como para abrirla. En este caso, sin embargo, su hogar del pequeño universo ya estaba ligado a él. Bastaba con un solo pensamiento para cambiar su forma a su antojo. Es mejor probarlo que solo pensarlo. Quebrar. Una grieta se abrió en el aire ante él. Lorien entró. Era inmenso. Montañas, praderas, ríos, cascadas, flores y árboles se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era tan pintoresco como una pintura pastoral. Muy lindo. Estaba completamente satisfecho. Y lo mejor, pudo hacer de este lugar su hogar. Podría ampliar la entrada y meter la mitad de su casa en este pequeño universo. La mitad de su sala permanecería exactamente igual, mientras que la otra mitad se abriría a este paraíso natural. La línea divisoria podría ser simplemente la pared del fondo de la sala. Satisfecho con la idea, Lorien salió nuevamente y agitó la mano, cerrando la grieta. Buen material. Con el pequeño universo guardado, pasó a la tercera recompensa. Conjunto completo de fotos de cosplay de Anne ojeó las fotos. Las poses de los cosplayers eran de primera. No está mal, no está mal. Aún así, nada urgente. Lo guardó y revisó la cuarta recompensa. Superyate Cyberpunk 2077. 188 metros de eslora, con un diseño ultra sci-fi y una apariencia vanguardista. Totalmente equipado para viajes transoceánicos globales. Esa era solo la descripción básica. Al desplazarse por la página, vio especificaciones detalladas sobre sus sistemas de energía, autonomía, equipo, instalaciones y tecnología de a bordo. El yate tenía 3 cubiertas. La proa de la cubierta superior albergaba la elegante cabina del piloto, mientras que la popa albergaba 3 suites principales. La segunda cubierta tenía numerosas habitaciones para invitados en un lado y una zona de fitness y relajación en el otro. La primera cubierta estaba dedicada casi en su totalidad al entretenimiento. Era enorme, casi del largo de 2 campos de fútbol, y el espacio interior total era aún mayor. Un auténtico superyate. No está mal. Puedo llevar a Gwen, Wanda, Ella y las demás a un viaje por mar. Por supuesto, siendo él el único hombre a bordo, bueno, digamos que sería una fiesta especial. Ejem. No llamó al yate ahora. Era demasiado grande. Esperaría y se lo mostraría a Wanda y Gwen más tarde. Luego vino la quinta recompensa. Plantilla de Superman plateado. Ignora la ley de causalidad, come kriptonita como bocadillo, fuerza ilimitada, tira de la Vía Láctea con tus propias manos, extingue estrellas con tu aliento, inmune a la mayoría de los ataques físicos y mágicos. Superman plateado. Su nivel de poder estaba en el nivel multiversal y más allá, dependiendo de cómo lo usaras. Cuando se trataba de ignorar la ley de causalidad, tener esta plantilla significaba que Lorien se convertiría en una constante central inmutable de la realidad. ¿Qué significaba eso? Aunque alguien viajara 10 años atrás, o incluso uno, para intentar matarlo, no funcionaría. Una vez que la plantilla fue suya, Lorien en cualquier momento siempre existiría en su estado más fuerte en ese momento. Incluso si de alguna manera pudieras vencer y matar al Lorien del pasado, el Lorien del presente permanecería completamente ileso. Ese era el poder de ignorar la causalidad. Nada mal. Lorien sintió los cambios en su cuerpo. La plantilla de Superman plateado había corregido todas sus debilidades. Con esto en la mano, estaba a punto de volverse verdaderamente omnipotente. Se giró hacia el sol. En el momento en que sus rayos lo tocaron, supo que mientras permaneciera bajo la luz del sol, nunca moriría. Su poder nunca se agotaría. Y con la capacidad de renacimiento de la Fuerza Fénix sumada a eso, ¿cómo podría morir? En cómics anteriores, Superman había quedado atrapado en un universo sin estrellas y casi murió de hambre. Eso jamás le ocurriría. Prácticamente no le quedaban debilidades. Incluso las leyes de causa y efecto estaban ahora a su favor. Muy bien. Lorien se estiró perezosamente y luego pasó a comprobar su sexta recompensa. Escritura esotérica del Emperador Amarillo. El Emperador Amarillo silbido. Tras leerlo, se sintió un poco más feliz que cuando recibió la plantilla de Superman plateado.
El texto decía que entrenar en este arte beneficiaría a ambas partes, les ayudaría a crecer y les haría más leales, aumentando sutilmente su dependencia. Todo muy bien. Pero lo mejor fue que ambas partes estarían más felices. Y eso abrió más posibilidades, eso fue genial. Está bien. Cerrando los ojos, absorbió todo el conocimiento de la escritura esotérica del emperador amarillo. Para él, ahora estaba a la par con la plantilla del Superman plateado. Ambos eran tesoros. Luego vino la recompensa final. Huella de pensamiento, edición amor. Su descripción decía: cuando se usa en un ser vivo, alterará sutilmente su mente, cuerpo y alma, hasta que se vuelva eterna, absoluta e infinitamente leal a ti. Interesante. Remodeló al objetivo por completo, moldeándolo lentamente para que se ajustara a la intención del sello. Al ser la edición amor, significaba devoción absoluta. Lealtad inquebrantable. Quizás un poco demasiado contundente, pero innegablemente útil. Si tenías un objetivo que no querías cultivar ni mantener, podías usar esto. Sin preocupaciones, sin cabos sueltos. Nada mal. Lorien guardó el sello. No había razón para desperdiciarlo con Wanda, Gwen o Ella. Con ellas, sería inútil. ¿Quién entonces? Pensó un momento, pero no encontró una respuesta clara. Mejor lo guardó para después. Después de terminar con las recompensas, dejó escapar un largo suspiro y chasqueó los dedos. Quebrar. En un instante, se teletransportó de regreso a su edificio del norte. Tan pronto como entró, se topó con Wanda, que estaba a punto de salir. ¿Has vuelto? Ven conmigo a comprar comida para la cena. Ella lo invitó, pero Lorien simplemente sonrió. Ven esta noche. Te esperaré en casa. ¿Eh? Frunció el ceño confundida, pero una mirada a su sonrisa le indicó que tenía algo planeado. Eso la puso un poco nerviosa. Todavía no he cenado. Claramente, Wanda había pasado por suficiente para saber lo que eso significaba. Lorien se rió entre dientes, empujándola suavemente hacia el ascensor. Ya lo verás cuando regreses. Ahora vete. Las puertas se cerraron y se fue al centro comercial cercano. No tardaría más de 30 minutos en ir de compras. Tiempo de sobra para que Lorien remodelara una habitación. Hacer clic. Entró y pasó la entrada, encontrando a Ella tirada en la alfombra, jugando. Al verlo, se estremeció involuntariamente, con el florecimiento de la noche anterior aún fresco en su mente. Sintió como si la hubieran convertido en una botella de leche, una que solo contenía leche pura. Lorien se acercó a ella y la empujó con el pie. Hazte a un lado. La pared y el espacio inclinado detrás de ti están a punto de cambiar. ¿Cambio? Él aladeó la cabeza. ¿Estás poniendo muebles? El pensamiento la hizo pensar en consolas de juegos y cosas así, y su rostro se iluminó de inmediato. ¿Qué tal si le añado una PC? Quiero jugar videojuegos. Eso lo veremos más tarde. Él le restó importancia con un gesto, primero pidiéndole que se moviera a un lado y luego quitando los muebles que estaban contra la pared. Bajo su mirada curiosa, chasqueó los dedos. Quebrar. Una grieta en el espacio apareció ante él. La entrada a un pequeño universo. ¡Guau! Ella dejó caer el control y corrió. ¿Qué es eso? Una entrada a un pequeño universo. Sus cejas se alzaron. Entonces básicamente tienes tu propio espacio independiente en los 9 reinos. Algo así, dijo, aunque no era exactamente lo mismo. Planeaba convertir la entrada en un muro. Solo mira, ya verás. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.